Hoy van a conocer la historia de Smoke, el Yorkshire de combate de la Guerra del Pacífico. Entonces, pon la cortinilla. A principios de 1944. Los australianos y los estadounidenses estaban retomando la porción noreste de la isla de Papúa Nueva Guinea, al norte de Australia, de manos de las fuerzas japonesas, bajo el mando del general Hatazo Adachi. La ofensiva estaba liderada por la 9ª División de Infantería Australiana, que estaba siendo apoyada por pequeñas unidades estadounidenses. Esta fuerza solo logró desalojar a los japoneses de la península de Huon después de 4 largos meses de lucha, obligándolos a quedarse localizados en la costa norte de Papúa Nueva Guinea. En febrero de 44, durante estos avances, un soldado halló asustada a una perrita Yorkshire de menos de un año en una trinchera. Los soldados inicialmente pensaron que se trataba de una mascota de los japoneses, pero la llevaron a un campo de prisioneros y se dieron cuenta de que no respondía a ninguna orden en japonés ni tampoco en inglés. Un soldado, creyendo que el pelaje largo de la perrita la hacía sufrir por el calor, en Nueva Guinea, la trasquiló toscamente con unas tijeras. Días después, el soldado que halló a la perrita en la trinchera jugaba póker y perdía todo en las apuestas. Fue entonces cuando se encontró con el cabo William Bill Wynne, quien pagó 2 libras australianas, el equivalente en ese entonces a $6.44 por la perrita. Así, el otro soldado retomó sus apuestas en el póker. Bill Wynne, residente de Cleveland, Ohio, se enlistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos a los 20 años en enero de 1943. Por haber realizado un curso técnico aún en la preparatoria, terminó siendo reclutado para el 26º Escuadrón de Reconocimiento Fotográfico, integrante de la 5ª Fuerza Aérea estadounidense. La 5ª Fuerza Aérea tenía como área de operaciones el suroeste del Pacífico, con bases en Australia y Nueva Guinea. En octubre del 43, la unidad de Wynne fue enviada allá. Los escuadrones de reconocimiento fotográfico debían operar cerca de las líneas del frente en ese tiempo. Una cosa era mejorar el alcance de los Lockheed F-5, versiones fotográficas del clásico caza Lockheed P-38 Lightning. Otro factor era que esos aviones debían regresar rápido. El contenido de sus películas debía procesarse para usarse como información de posicionamiento enemigo. En febrero de 44, su unidad fue trasladada a Nueva Guinea, a la base de Nad Yab, recién reconquistada de manos de los japoneses. Fue ahí donde Wynne encontró a la pequeñita en Nueva York, que pesaba apenas 1.8 kilos y medía solo 18 centímetros de largo. Rápidamente le puso el apodo de Smoke, que significa ahumada o humito, muy probablemente por el aspecto desnutrido y sucio que tenía la perrita. Pero gracias al cariño de Wynne, Smoke rápidamente ganó peso y una nueva apariencia. Él compartía con ella sus raciones C, que eran comidas precocidas distribuidas en latas. Tenían 3 sabores: carne con frijoles, carne con puré de papas y carne con sopa de verduras. A veces Wynne compartía con ella hasta una lata de jamón o spam. Pero Smoke nunca tuvo comida especial para perros durante la guerra. Siempre iba acompañada, montada en su mochila y llamando la atención donde pasaba. Ella también dormía junto con Wynne en su tienda, en una manta hecha de una toalla de fieltro verde de cartas. Smoke era muy inteligente y rápidamente aprendió varios trucos, lo que amplió aún más su fama en todo el sector. Fue cuando la revista Yankee Down Under abrió el concurso para seleccionar a la mejor mascota del suroeste del Pacífico. Esa revista era una versión de la famosa Yankee The Army Weekly, un semanario del ejército de Estados Unidos. Por la complicada logística de traer ejemplares desde Estados Unidos, se empezó a editar una versión local en Sydney, exclusiva para los soldados en el suroeste del Pacífico. La revista abrió las inscripciones pidiendo registros de trucos que las mascotas supieran hacer, y Wynne decidió que el suyo sería el más fantástico. Smoke entonces aprendió a saltar en paracaídas, con paracaídas hechos especialmente para ella, desde una altura de 9 metros. Ella realizó 7 saltos para asegurarse de que la hazaña estaba siendo debidamente fotografiada. Pero el último salto le dio un gran susto a Wynne. Una ráfaga de viento cerró el paracaídas y llevó a Smoke lejos de la manta que estaba extendida para atraparla. Ella podría haberse lastimado seriamente o incluso haber muerto. Wynne nunca volvió a repetir el truco.
Entre más de 400 inscritos, Smoke fue la ganadora y campeona mascota del sureste del Pacífico en julio de 1944. Hasta trofeo ganó. Mira eso. Ese mismo mes, Wynn contrajo dengue y tuvo que ser hospitalizado. Entonces sus compañeros llevaron a Smoke al hospital para verlo. Él le pidió a la enfermera que dejara a la perrita con él durante su hospitalización. Otros soldados vieron a la perrita y la reconocieron por el reportaje de la revista. Al final pidieron a Wynn mostrar la perrita a otros soldados heridos en el hospital y el resultado sorprendió a todos. La alegría de Smoke animaba de inmediato a los soldados convalecientes, devolviéndoles la felicidad al ver al perrito que pasaba por la guerra junto con ellos. El contacto con el perro mejoró notablemente la recuperación mental de los pacientes y atrajo la atención de los oficiales médicos superiores. Wynn fue llamado para mostrar los trucos de Smoke a soldados en hospitales, incluyendo el increíble acto donde ella caminaba por 2 cuerdas flojas con los ojos vendados. En una presentación ocurrió una escena emocionante que Bill Wynn describió décadas después de la guerra. Veamos cómo fue. Cuando empecé a hablar y Smoke estaba haciendo algunos trucos, un hombre se acercó y empezó a murmurar. Una de las enfermeras me dijo: «Señor Wynn, déjelo sostener al perro, déjelo», así que lo hice. Él la sostuvo en el aire y murmuró más fuerte, haciendo sonidos muy felices. Fue entonces cuando miré y todas las enfermeras estaban llorando. Pregunté qué pasaba. Ellas dijeron que él no hablaba desde hacía 2 años, no mostraba ninguna emoción y casi no se movía. Pero al sostener al perro respondió así: «¿Crees que la vida de Smoke era solo glamour y fama? No lo era. Su base aérea en Nueva Guinea estaba bajo ataque constante de los japoneses y ella sobrevivió a 150 de esos ataques mientras estaba en la región. Y las cosas se empeorarían para ella. En agosto de 44, el escuadrón de Wynn fue transferido a la isla de Biak, al noroeste de Nueva Guinea, que estaba bajo ataque estadounidense desde mayo de ese año. Los japoneses construyeron una gran base aérea en esa isla, y el general Douglas MacArthur, comandante supremo del suroeste del Pacífico, quería que esa base fuera neutralizada para la futura invasión de Filipinas. Y fue precisamente allí, en Biak, con 5,000 soldados japoneses resistiendo ferozmente dentro de cuevas, a solo 3 kilómetros de distancia, donde Wynn registró la foto más famosa de Smoke, con ella, feliz, posando dentro de su casco M1. Más que solo servir como pose para la foto, Wynn usaba su casco para bañar a Smoke. Debido a su pelaje largo y al calor de la región, ella tenía que bañarse frecuentemente para evitar contaminarse con parásitos. El casco era el recipiente ideal. ¿Te está gustando el video? Dale like, suscríbete al canal y síguenos en Instagram, donde estamos muy activos. Wynn recibió la misión de tomar fotos aéreas en los hidroaviones Consolidated PBI Catalina del Tercer Escuadrón de Rescate y Salvamento. Realizó varios vuelos en la región de Biak, con Smoke siempre con él. Durante esas largas misiones, Smoke pasaba horas en la mochila junto a las ametralladoras usadas para ahuyentar enemigos. Entre septiembre y diciembre de 1944, Wynn y Smoke volaron en 12 misiones de búsqueda y rescate a bordo de los Catalinas, y fue entonces cuando el 26º Escuadrón de Reconocimiento Fotográfico fue galardonado con la Presidential Unit Citation, una condecoración colectiva de la Presidencia de los Estados Unidos que reconoce el alto mérito de la unidad en combate. Y Smoke, como miembro honorario del escuadrón, también fue condecorada. Era momento de que el general Douglas MacArthur cumpliera su promesa de liberar Manila, capital de Filipinas, ocupada por los japoneses desde 1942. Manila estaba en Luzón, al norte de Filipinas. El 4 de enero de 1945, los estadounidenses enviaron una gigantesca fuerza naval para invadir y desembarcar en el Golfo de Lingayen, en la costa oeste de Luzón. Esa fuerza fue enfrentada por una gran formación de kamikazes. Tras un intenso bombardeo naval, los estadounidenses desembarcaron soldados, pese a los ataques aéreos enemigos sobre la escuadra. En los días siguientes, 203.608 soldados desembarcaron en la playa, pero los kamikazes hundieron 24 barcos estadounidenses. Wynn y Smoke estaban en uno de los barcos de desembarco cuando ocurrió otro de sus momentos especiales. Acercándose a la playa, bajo fuego enemigo y con la cubierta del barco temblando fuertemente por el disparo constante de las baterías antiaéreas de defensa, Wynn se dio cuenta de que, de repente, Smoke empezó a ladrar sin control, muy asustada como si quisiera advertir de algo. Él inmediatamente se tiró al suelo,
una fracción de segundo antes de que una salva de artillería japonesa impactara la cubierta del barco, alcanzando a 8 soldados que estaban a su alrededor. Después de que su vida fuera salvada ese día, Wynne empezó a llamar a Smoke Angelito de la trinchera. El momento más destacado de Smoke llegó días después, cuando Wynne y su equipo montaban la infraestructura del aeródromo de Lingayen al sur del Golfo. El personal de comunicaciones debía pasar un cable telefónico bajo la pista de aterrizaje. Esa pista estaba atravesada por un ducto metálico de 21 metros de largo y 20 centímetros de diámetro. Resulta que las secciones del tubo se habían desplazado un poco, permitiendo la entrada de tierra en su interior. Eso hizo que en algunos puntos hasta la mitad de su diámetro estuviera obstruido. Con los aviones de reconocimiento en alta demanda, todo el escuadrón tendría que quedarse parado durante 3 días hasta que el personal abriera la pista, retirara el ducto, colocara un nuevo ducto y repavimentara la pista. Fue entonces cuando uno de los ingenieros tuvo la idea de preguntarle a Wynne si era posible que Smoke pasara un cable por dentro del ducto. Él decidió que valía la pena intentarlo, y la confianza mutua entre los dos se demostró ese día. Wynne ató un pequeño hilo al collar de Smoke, que se usaría más tarde para jalar los cables telefónicos. Luego corrió hacia el otro extremo de la pista y empezó a llamarla. Sus primeros pasos fueron de exploración. Ella corrió unos 3 metros hacia adentro y luego regresó hacia atrás. Me quedé en el extremo y la llamé firme. Ven, Smoke. Ella entró de nuevo en el ducto y empezó a escabullirse y gatear por las partes más estrechas. Entonces mucho polvo se levantó por el movimiento de sus patas y ya no pude verla. La llamé desesperado sin saber si lograría salir o no. Entonces, a unos 6 metros vi 2 pequeños ojitos marrones y escuché un llanto bajo. A 4 metros de mí, ella empezó a correr. Nos alegró tanto el éxito de Smoke que la acariciamos 5 minutos. La hazaña de Smoke ahorró el trabajo de 250 hombres y evitó que todo el escuadrón quedara impedido de volar durante 3 días. Por esas acciones fue ascendida y pasó a ser llamada Cabo Smoke. A finales de julio de 1945, su escuadrón fue enviado a Okinawa, donde Wynne y Smoke estaban cuando terminó la guerra el 15 de agosto. Pero aún habría una última prueba para ambos, el 12 de octubre. Okinawa fue azotada por el peor tifón en 20 años. Ese tifón destruyó prácticamente todas las construcciones de la isla. Smoke y Wynne lograron refugiarse, pero 500 personas perdieron la vida en ese tifón. Al mes siguiente, Wynne regresó a Estados Unidos llevando a Smoke con él. Se casó en septiembre del 46 y pasó la luna de miel en Hollywood, buscando algún papel para Smoke en el cine. Aunque no consiguió ningún papel en las películas, Smoke terminó convirtiéndose en la estrella de los primeros programas de televisión en la región de Cleveland, Ohio. Incluso tuvo su propio programa, Castillos en el Aire, donde Smoke hacía varios de sus trucos. Apareció en un total de 42 programas de televisión en vivo y también recorrió todos los Estados Unidos, haciendo presentaciones en hospitales. A fines de los 40 y principios de los 50, Smoke entretuvo a millones en todo el país. En 1955, su salud comenzó a decaer. Ciega de un ojo, Smoke falleció silenciosamente la mañana del 21 de febrero de 1957 a los 14 años. Wynne la enterró en una caja de munición de 30 milímetros en un parque en Lakewood, Ohio. En 2005 se erigió un monumento en el lugar donde está enterrada Smoke. Aunque nunca tuvo acceso a veterinarios durante la guerra, Smoke nunca se enfermó. En Filipinas caminó sobre coral durante 4 meses sin desarrollar nunca ningún problema en las patas. Mientras se graba este video, Bill Wynne sigue vivo a los 97 años de edad, habiendo publicado sus memorias con Smoke bajo el título de Yorkie Doodle Dandy. Smoke fue considerada el primer perro de terapia de la historia. Y también se le atribuye haber generado el gran interés actual en la raza Yorkshire, que en la década de los 40 era apenas conocida marginalmente. ¿Te gustó este video? Entonces dale like y suscríbete al canal. Y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba más videos. Por ahora me despido. Te agradezco nuevamente por tu audiencia y te mando un fuerte abrazo aquí desde San Diego,